todo pase a una proposición de encaminarnos a la solución de estos problemas entre patrimonio y desarrollo que tiene el Caguamán, que se convierta en posibilidad más que un problema, ¿no? Entonces, con eso yo creo que estamos listos para empezar. Sí. Gracias, Mario. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos a esta tercera sesión del taller de normativa y procesos administrativos. Le cedo la palabra al arquitecto Gary Mariscal para que dé inicio a su presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad, por la invitación. A nombre de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y de su órgano técnico, que es la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, estamos muy contentos de participar y además de tocar temas que consideramos son importantes. Entonces, nuevamente gracias y gustosos de compartir nuestras presentaciones. En primer lugar, voy a yo hacer una introducción del marco normativo en el cual nos desenvolvemos, nos desempeñamos dentro del patrimonio histórico inmueble, porque es importante entender ello para a partir de ahí entender nuestras funciones, las competencias que tenemos, también las competencias que tienen otras instituciones como son las municipalidades y los gobiernos regionales. Y este marco me va a permitir después desarrollar también muy rápidamente los procesos administrativos que tenemos en el Ministerio de Cultura relacionados al patrimonio histórico inmueble. Y patrimonio histórico inmueble, pues nosotros tenemos una competencia, como su nombre lo dice, relacionado al tema arquitectónico de la época colonial y republicana. No somos especialistas ni la dirección a nuestro cargo del tema arqueológico, ¿no? Por eso es importante recalcarlo, porque sabemos que la temática nos va a llevar a hablar del tema también arqueológico, pero no es una competencia explícita nuestra, sino del patrimonio histórico inmueble. Voy a desconectar mi cámara para poder hacer mejor la exposición. Bueno, comenzamos. Lo primero que hay que conocer es nuestra Constitución Política del Perú, en dos artículos muy importantes, el artículo 21 y el artículo 195. El artículo 21 indica los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios del valor histórico, expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la nación independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado, la ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio, fomenta conforme a ley la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiera sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. Y el artículo 195 indica los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes, entre otros, para desarrollar y regular actividades y o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, recreación y deporte conforme a ley. Bueno, hemos querido comenzar con estos dos artículos y principalmente el 195, hacer conocer que pues sí, los gobiernos locales también tienen competencias sobre el patrimonio cultural, y en específico sobre el patrimonio histórico inmueble.
El artículo 47 de la ley 28, de la ley 27.8767, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, también en su artículo 47, indica funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, proteger y conservar en coordinación con los gobiernos locales y los organismos correspondientes el patrimonio cultural nacional existente en la región, así como promover la declaración de los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la región. La ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 82, habla de la educación, cultura, deportes y recreación. Las municipalidades en materia de educación, cultura, deportes y recreación tienen como competencias las funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional. Entre otras, las siguientes: promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación dentro de su jurisdicción y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales, nacionales y competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración. El Código Penal, en los artículos 226, 227, 228, 2230 y 231, indica en el artículo 30, destrucción, alteración o extracción de bienes culturales: el que destruye, altera, extrae del país o comercializa sin autorización bienes culturales previamente declarados como tales, distintos a los de la época prehispánica, o no retorna al país de conformidad con la autorización que le fue concebida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años y con 97-80 días de multa. 180 días de multa. Bueno, esto para entender todas estas normas, que hay competencias de todos, ¿no? Porque la Ley General de Patrimonio, la Ley 28296, y su reglamento aprobado con Decreto Supremo el 11 del 2006 y modificatorias, así como la Ley 27850, ley que dispone medidas de protección que debe aplicar el INC, hoy Ministerio de Cultura, para la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles, la norma 140 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por Decreto Supremo, el número 11 del Ministerio de Vivienda, la ley de dinamización de las inversiones en el país, la ley 29090, ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones y su reglamento, el decreto supremo número 06-2007 de vivienda, que aprueba el TUO y la ley 29090, el decreto supremo número 011-2017 de vivienda, aprueba el nuevo reglamento de la ley 29090, las resoluciones emitidas por el INC y Ministerio de Cultura, el decreto legislativo 1255 y su reglamento aprobado por el decreto supremo 01 del 2017 del Ministerio de Cultura. Todas estas normas son en específico, es el marco legal de protección del patrimonio cultural de la nación. Un poco haciendo una reflexión de ambos, o sea, mi intención de mostrar estas normas, no las vamos obviamente a desarrollar, son amplias, pero darles un pantallazo para conocimiento. ¿Qué nos dicen como reflexión? Que la responsabilidad de la protección, conservación, transmisión de conocimientos en general es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de todos. El patrimonio cultural es una responsabilidad de todos, por supuesto, con competencias establecidas en el marco legal. La ley 28296, que es la ley en la cual nos desenvolvemos el sector, el Ministerio de Cultura, clasifica los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación en dos tipos. Los bienes materiales, que son inmuebles y muebles. Hay inmuebles como la foto ahí pueden ejemplificar.
sea, los bienes que podemos tocar, que pueden ser arqueológicos o históricos. Arqueológicos, por supuesto, los bienes prehispánicos, e históricos, los que vienen a partir del proceso colonial, y los muebles, que son los objetos, que también pueden ser de ambos periodos. Y los bienes inmateriales, que está ligado a los conocimientos, saberes, tradiciones, música, gastronomía, conocimientos ancestrales, expresiones culturales, dancísticas, entre otros. El famoso patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Nosotros, como lo dije al principio, desde la Dirección de Patrimonio Histórico, tenemos una competencia aquí, en los bienes integrantes del patrimonio cultural, inmuebles del periodo colonial y republicano, y algunos monumentos también, algunas particularidades del patrimonio moderno, de expresiones más contemporáneas. ¿Y cuáles son esas tipologías de estos bienes históricos? Hay diferentes tipologías, por ejemplo, la arquitectura civil pública, como aquí podemos ejemplificar en las fotografías, la arquitectura civil doméstica, la arquitectura militar y la arquitectura religiosa. Estas tipologías son las que predominantemente existen a nivel nacional. Por supuesto, existen algunas otras más, pero principalmente tenemos este tipo de tipologías de patrimonio histórico inmueble. Pero los bienes integrantes del patrimonio cultural inmueble no solamente son los edificios, sino también son los espacios urbanos. Son estos espacios, estos territorios que tienen características muy particulares y que tienen valores por los cuales han sido reconocidos en algún momento y delimitados, como por ejemplo un ambiente urbano monumental, que puede ser una plaza y su contexto inmediato arquitectónico, o puede ser una zona monumental, que es un ambiente mayor, un espacio territorial mayor dentro de la ciudad, que tiene características y valores a conservar. Por supuesto, dentro de una zona monumental, que es una zona más extensa, puede ser una parte de una ciudad, no toda la ciudad, es decir, hay zonas monumentales y existe, por supuesto, el resto de la ciudad. Y dentro de las zonas monumentales existen también bienes patrimoniales declarados específicamente como arquitectura civil, como arquitectura doméstica, como arquitectura religiosa, como arquitectura militar. En pocas palabras, dentro de un área monumental o un ambiente urbano monumental, también existen inmuebles que tienen una declaratoria particular, ¿no? Individual. Entonces, nos encontramos muchas veces con inmuebles que tienen una doble condición o triple condición. Están dentro de un ambiente urbano monumental, ese ambiente urbano monumental está dentro de una zona monumental y además este inmueble tiene una declaratoria particular como patrimonio. Eso, por supuesto, conlleva a entender cuáles son su condición cultural, nos lleva rápidamente a entender qué procedimientos pueden ejercerse sobre un inmueble en particular, que tiene una declaratoria en particular, o sobre un espacio urbano que tiene una condición también, ¿no? La ley 28296, que establece el marco legal de protección del patrimonio cultural, tiene en el artículo 5, cuando habla de la protección, independientemente de su condición privada o pública, están protegidos por el Estado. Esto es algo bien importante porque los que trabajamos en patrimonio histórico no solamente vemos inmuebles o áreas que son de propiedad del Estado, sino también cualquier inmueble, independientemente de su condición, como indica la norma, están protegidos por el Estado. El capítulo 1 del artículo 1 de bienes materiales inmuebles indica: evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana
de carácter urbanos y rurales. Comprende el suelo y el subsuelo en que se encuentran asentadas los aires y el marco circundante. ¿Mm? Y el artículo 6, el tema de propiedad, indica en el punto 6.4, el bien inmueble que pertenece al periodo posterior al prehispánico de propiedad privada conserva la condición de particular. ¿Qué quiere decir eso? Que un inmueble que está declarado Patrimonio Cultural de la Nación, que pertenece, por ejemplo, a una tipología de arquitectura civil pública o arquitectura civil doméstica, que tiene una condición de Patrimonio Cultural de la Nación, no ha perdido su condición de bien particular. Es decir, le pertenece al propietario, ¿no? No es que cuando está declarado Patrimonio Cultural de la Nación, automáticamente le pertenece al Estado. El artículo 9 indica de transferencias de bienes culturales. Es importante esto, que cuando se va a transferir, va a haber una compra y venta de un inmueble Patrimonio Cultural de la Nación, primeramente esto debe comunicarse al Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura tiene la facultad, tiene la posibilidad de adquirir este inmueble de primera instancia. Cuando no puede hacerlo por tema de presupuestal, tema económico, se le comunica al propietario y el propietario puede proceder a hacer una venta a otros, ¿no? Estamos hablando de inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación, que tienen una declaratoria individual. El artículo 12, la recuperación del bien inmueble, hace referencia a que el propietario podrá promover la demanda del desalojo con el fin de restaurarlo. El incumplimiento de la obligación de restauración del lugar da lugar a una multa sin perjuicio de la obligación del propietario de restaurar el bien. Otro tema interesante. El artículo 30 del reglamento de la ley 28296, que habla de desalojos con fines de restauración de bienes culturales inmuebles, indica: previa aprobación del proyecto de intervención, debe iniciar las obras en un plazo de 3 meses contando desde el lanzamiento. El incumplimiento o paralización de las obras por un lapso mayor de 2 meses hará el propietario pasible de sanción de multa sin perjuicio de la obligación de restaurar el bien. Bueno, acá ya estamos hablando de un tema que tiene que ver con lo social, ¿no? Por supuesto que cuando se va a restaurar un inmueble, todos estos temas se tienen que alinear, ¿no? Si existen inquilinos, si existen propietarios o existen posicionarios, tiene que haber un entendimiento para iniciar un proceso de restauración, sea público o privado. Los bienes declarados Patrimonio Cultural de la Nación, de manera particular, deben ser inscritos. Debe haber una inscripción y de su condición cultural como integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Esa inscripción está a cargo del Ministerio de Cultura. Nosotros lo hacemos, aquí hay ejemplifica el esquema de que nosotros vamos hacia la SUNARP para la inscripción, para la afectación de patrimonio cultural con carga, es decir, es una carga cultural, aunque no debería llamarse así porque suena a un peso, ¿no? A un peso que no se quiere cargar, pero tiene esa denominación en el rubro D, es la carga cultural. La SUNARP solicita la resolución al Ministerio de Cultura, la resolución de declaratoria, y cuando la resolución no precisa la partida o partidas de los predios afectados o se indica que las afectaciones es parcial, se presentará además el plano de georreferenciado a la red geodésica nacional referida al datum y proyección en las coordenadas oficiales. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando nosotros declaramos un bien integrante de Patrimonio Cultural de la Nación, podemos basarnos en la información registral del bien. Pero cuando no tenemos esa información y la declaración es nominal, en muchos casos se tiene que hacer la delimitación del área declarada.
Y esto, por supuesto, se tiene que hacer georreferenciadamente, ¿no? Hay un punto aquí que es importante. No constituye acto previo para la inscripción prevista la declaración de fábrica. El artículo 20, restricción a la propiedad, indica lo siguiente. Desmembrar partes integrantes de un bien mueble o inmueble. El punto B, alterar, reconstruir, modificar o restaurar total o parcialmente el bien mueble o inmueble sin autorización previa del Ministerio de Cultura. Esas son restricciones que tiene un propietario. Y las obligaciones que tiene un propietario: facilitar el acceso al personal del Ministerio de Cultura previo aviso o en cualquier momento cuando las condiciones de urgencia así lo ameriten, permitir el acceso a los investigadores, proporcionar documentación histórica, titulación y demás documentos que puedan requerirse en razón de investigaciones científicas, protegerlo, restaurarlo y conservarlo, evitando su abandono, depredación o destrucción. Es decir, un propietario tiene obligaciones sobre un bien cultural, tiene responsabilidades sobre ese inmueble. La protección de bienes inmuebles, en el artículo 22, indica lo siguiente. Toda obra pública o privada de edificación Arquitecto nueva. Gary, disculpe, Sí, tenemos 5 minutos más porque tenemos todavía 2 ponentes, por favor. estamos bien. De acuerdo. Gracias. Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble, requerirá para su ejecución de autorización del Ministerio de Cultura. ¿Y esto cómo se ejerce esta autorización? En dos aspectos o en dos espacios. A través de los delegados ad hoc en las comisiones técnicas municipales, bajo la ley 29090 del artículo 28 de su reglamento, o en la instancia del Ministerio de Cultura para ver proyectos en el marco del artículo 28A de su reglamento. Algunos proyectos van hacia la comisión técnica y otros van a ser revisados por el Ministerio de Cultura, tanto en las direcciones desconcentradas como en la sede nacional del Ministerio. Para avanzar, aquí hay algo importante que probablemente puede llegar hasta aquí con la exposición. El Ministerio es el ente rector en materia cultural. Estamos hablando de las entidades estatales, un cuadro comparativo de sus responsabilidades. Es responsable del control y vigilancia del uso, manejo e intervenciones en los bienes culturales inmuebles. Los gobiernos regionales prestan asistencia y cooperación para la ejecución de proyectos ubicados en su jurisdicción. Esto bajo el artículo 28 de la ley 28296. Las municipalidades deben cooperar en la identificación, registro, investigación, protección, conservación y difusión y promoción, dictar las medidas administrativas para la protección, conservación y difusión, elaborar planes y programas orientados a la protección, conservación y difusión, y otros. Todo funcionario público tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para impedir la alteración, deterioro o destrucción de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación que se encuentren bajo su responsabilidad o custodia. Yo creo que puedo llegar hasta aquí con este cuadro comparativo para esta primera exposición. Sí, arquitecto, lo que pasa es que, como le decía, tenemos 2 ponentes más. Sí, Quizás respondemos un par de preguntas que hay en el de chat. acuerdo. Y creo que de repente ya pasamos luego con Yadira, por temas de tiempo, porque hay un expositor más, ¿no? Hay una consulta de Gabriela, dice, ¿qué inmuebles están declarados como monumento en Vilcashuamán? ¿Y qué significa esto para la población o el propietario? ¿Cuáles son las responsabilidades y los derechos? Es una muy buena pregunta.
que la primera parte de la pregunta, ¿qué inmuebles están declarados específicamente dentro de la zona monumental Vilcashuamán? Le voy a pedir a la DDC cuando participe que lo pueda precisar. La información general que yo tengo es que no existen inmuebles declarados monumento dentro de la zona monumental. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades? Bueno, todo como lo acabamos de mencionar. Primero, de que existe una zona monumental, es decir, existe un Buenas tardes, ¿me espacio. escuchan? Disculpen. Existe un espacio. Están declaradas, me parece, la Luz, iglesia como patrimonio Luz, y Luz. una propiedad más que no tengo el... ¿Me están escuchando? ¿Me están Sí, escuchando? Luz, sí, dejamos que el arquitecto Gary termine. Sí te Perdón, escuchamos. disculpen, Estaba Gary disculpen. participando. Disculpen. Sí, no te preocupes. Sí, arquitecto, continúe y luego escuchamos a Luz. Sí, gracias. Decía de que primero que tenemos un espacio urbano importante que está declarado como zona monumental, es decir, tenemos un espacio territorial que tiene una condición de patrimonio cultural de la nación. Esto implica que tiene valores. Estos valores son de carácter urbano arquitectónico, de homogeneidad, de materialidad, de escala urbana, ¿no? O sea, de tamaño, de proporción. Y esto tiene además una responsabilidad tanto en el ente rector cultura como el ente administrativo del espacio urbano, que es la municipalidad. Ambos tenemos la responsabilidad de garantizar la conservación de esos valores, los valores de este espacio urbano, a través de diferentes acciones. Puede hablarse de las normas nacionales, el reglamento, la norma 140, pero también pueden haber reglamentos específicos que den una mayor precisión de los alcances técnicos y legales del manejo de este espacio urbano. Cuando una persona, ya en el caso específico que tiene un inmueble declarado como patrimonio cultural de la nación, como aquí lo decíamos, pues tiene una de sus principales obligaciones, y en un caso individual de un monumento, tiene la principal obligación de protegerlo. Si tiene las posibilidades de hacerlo, restaurarlo y conservarlo. Y si no tiene, digamos, la capacidad económica de restaurarlo, mínimamente el compromiso debe ser evitar su abandono, su depredación o su destrucción, porque tiene un inmueble declarado como patrimonio cultural de la nación. Ok, gracias, arquitecto Gary. Luz, ¿nos escuchas? Creo que querías participar y con la participación de Luz luego pasamos con la ponencia de Yadira, por favor. Luz. Sí, me Sí, disculpan no te preocupes. porque estaba en dos reuniones, de una reunión también con el Colafar y no me di cuenta que había bajado el volumen acá, me disculpan. Está declarada la iglesia y una propiedad más. El resto es zona urbana monumental como una área y la zona urbana monumental, lo que rodea el área urbana monumental. Disculpe, Esa es la precisión. quisiera acotar, por favor. Sí. Buenas tardes. Los inmuebles que están declarados monumento en Vilcashuamán son la iglesia, la plaza de armas y los andenes que están debajo de la iglesia. Esos están declarados particularmente. Gracias, arquitecto Vidal. Luz, quizá para terminar hay una consulta y con esto ya pasamos a Yadira por el tema de tiempo. Yuri pregunta, actualmente, ¿cuántos bienes inmuebles arqueológicos e históricos de Vilcabamba ya están inscritos en registros públicos? Luz, no te escuchamos. Tu audio, por favor. Perdón. Están declarados 3 de los sectores que había hecho Mario. Me parece que son los baños. ¿Me puedes especificarlo, Mario, por favor? Sí, está el sector, el Muro Pachacútec, AB, Arcopuncu, y el sector, creo que del Baño Inca. Son los que ya están inscritos en registros públicos. El resto de sectores está en trámite para inscripción en registros públicos.
Gracias, Mario. Creo que más o menos eso puede responder la pregunta de Yuri. Pasamos por temas de tiempo con Yadira. Si estás lista, puedes compartir tu pantalla. Yadira, quizá tienes activado tu audio. Sí, te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí. No, lo volviste a apagar. Lo desactivaste. ¿Habría que activarlo otra vez? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, sí. Sí, te escuchamos. Ya, entonces voy a compartir primero mi pantalla. Sí. ¿Ya? Sí, en ese momento vamos a escuchar a la arquitecta Yadira Quiroz, de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble. Sí, ya, ahora sí vemos tu pantalla. Sí. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad yo voy a hablar de 3 puntos, ¿no? Uno corresponde a la delimitación del ambiente urbano monumental y de la zona monumental y de los valores por los cuales fue declarado. El otro punto es sobre la norma A140, que es la que actualmente está rigiendo, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y en un tercer y último punto, como el reglamento que fue elaborado en el 2007 y que actualmente está en actualización, ¿no? Entonces tenemos ahorita, con respecto a la delimitación al ambiente urbano monumental de Vilcabamba. Este fue declarado con resolución directoral nacional número 727/INC en el año 2001, y que posteriormente, en el año 2007, con la resolución directoral nacional número 136/INC, se rectificaron la delimitación, ¿no? Y esta modificación de los límites del ambiente urbano monumental incluye las construcciones incas como el Ushnu, que tenemos aquí, el Templo del Sol y de la Luna, muros y canales incas. También en el año 2007 se declaró la zona monumental de Vilcahuamán con la resolución directoral nacional también 136 del INC. Aquí tenemos un plano, el plano en donde tenemos el ambiente urbano monumental, ¿no? Que es en las líneas por donde estoy pasando el mouse, y el perímetro, pues, de la zona monumental, ¿no? Que es las líneas punteadas, segmentadas. Y esta declaración, ¿cuál fue el motivo por lo que se declaró, no? Tanto el ambiente urbano monumental como la zona monumental, ¿no? Lo que se quería buscar es conservar los valores que tenía. ¿Y cuáles son esos valores? Pues es el valor histórico, el valor urbanístico de conjunto, el valor arqueológico y el valor paisajístico. ¿Para qué preservarlo? Pues para conservar el carácter y la fisonomía del poblado, ¿no? Cabe indicar, bueno, es innegable, pues, las estructuras incas que coexisten actualmente con las edificaciones, ¿no? Y también el valor histórico por ser un antiguo centro administrativo inca, ¿no? Entonces, lo que se quería conservar, además de esos y del valor paisajístico por el medio en que se ubica, es el valor urbanístico de conjunto que está dado tanto por la arquitectura como por la traza urbana, que son el testimonio del asentamiento de estructuras prehispánicas, coloniales y contemporáneas, ¿no? Asimismo, rescatar, pues, la arquitectura existente, que es la arquitectura rural, con la tecnología constructiva propia del lugar. Entre los criterios de intervención, ¿no?, para la protección
del ambiente urbano monumental y de la zona monumental hay que hablar referente pues a la norma A140, que es la norma nacional del Reglamento Nacional de Edificaciones, tanto las disposiciones con respecto al ambiente urbano monumental y a la zona monumental. Entonces, aquí tenemos la diapositiva en la cual el artículo 23 de esta norma establece cuáles son lo que se debería conservar en un ambiente urbano monumental, ¿no? Tenemos como punto número 1, preservar la unidad, el carácter de conjunto, la traza urbana y la morfología. No introducir diseños materiales y elementos atípicos a ella, ¿no? Vale decir, esto se refiere, pues, en cuanto a diseño, al uso a la proporción de los vanos, ¿no? A los materiales que se utilizan, o podrían ser, pues, cristales espejos, o elementos atípicos como el uso de azotea o de terraza, ¿no? Que no son propios de la zona. Lo importante aquí en este ambiente urbano monumental es conservar también las especies arbóreas y las áreas de protección paisajística. Mantener asimismo tanto la volumetría como la altura original de las edificaciones que la conforman, sin modificar las características arquitectónicas ni los componentes propios de la fachada de las viviendas, ¿no? Entonces, toda obra nueva que se quiera edificar, ¿no? Deberá mantener el alineamiento con respecto al límite de propiedad, ¿no? Vale decir, no proyectar volados fuera, ¿no? Porque es, como dijimos anteriormente, atípico, ¿no? Conservar la altura igual al promedio de las edificaciones vecinas, sin introducir volúmenes altos, ¿no? Y que los frentes de las fachadas armonicen tanto en su forma y distribución de vanos, texturas, colores y materiales con las edificaciones que conforman el ambiente urbano monumental. Ahora tenemos cuáles son las normas referidas a la zona monumental propiamente dicha, ¿no? También de la misma norma 140 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, nos habla pues el artículo 18 que las edificaciones nuevas se limitarán, dice, en su volumetría, dimensiones y diseño, a fin de que armonicen con los monumentos y los ambientes urbanos monumentales ubicados en dichas zonas. Asimismo, el artículo 19 dice, la volumetría y el diseño de las edificaciones deben ser tal que los frentes queden alineados en toda su longitud con el límite de propiedad. Asimismo, el plano de las fachadas no podrá volarse o proyectarse fuera del límite de propiedad. Y ¿quiénes son las instituciones que van a determinar si procede o no elementos volados o individuales como balcones o galerías? Es pues el Ministerio de Cultura previa evaluación. Y la altura total de la edificación debe ser tal que no altere, como dijimos, ni el perfil urbano, ni la silueta del paisaje urbano de la zona. Tampoco altere la relación de la zona con el paisaje natural circundante. Es importante en este caso para el poblado porque se encuentra en un medio rural, ¿no? Y no introducir elementos fuera de escala con los monumentos y ambientes urbanos monumentales. Seguimos, y esta es la última diapositiva con respecto a la normativa, ¿no? Mencionamos el artículo 24 que hace referencia del pintado de inmuebles que debe ser de manera integral para toda la unidad, no sin, si se trata de una sola vivienda, no pues particionar y poner colores para diferenciar propiedades, ¿no? Asimismo, es importante indicar que la zona monumental debe contar con una cartilla de colores, ¿no? Y que está prohibido pues, el uso de enchapes cerámicos, de tarrajeos bruñados,
de escarchados, de materiales reflejantes, cristal espejo, por ser estos atípicos, ¿no? Asimismo, la rehabilitación tanto de pistas y pavimentos que se quieran ejecutar, tanto, ¿no?, en la zona monumental, deben ser adecuados estos de acuerdo al tránsito y al carácter del espacio en que se ubique. Y suprimir los tendidos aéreos de las líneas de instalaciones eléctricas y telefónicas existentes. Por otro lado, el artículo 29 hace referencia a las zonas arqueológicas, ¿no? Y establece que estas son áreas de máxima protección y merecen ser estudiadas y conservadas, ¿no? Es por ello que las edificaciones colindantes a estos deben mantener una altura acorde con la altura del monumento arqueológico y no alterar la visual del sitio, ¿no? Eso en resumen es las normativas referentes, lo que dice la norma A140 del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Ahora pasamos al último punto, que vendría a ser el reglamento. El reglamento fue el resultado de un trabajo que se hizo, ¿no?, y que nació como consecuencia, pues, de la preocupación tanto del Ministerio de Cultura como de las autoridades locales por la proliferación y el crecimiento desordenado que estaba produciéndose en la ciudad, ¿no? Muchas viviendas se estaban demoliendo, entonces lo que se quería, pues, es ordenar, tratar de proteger, ¿no?, y conservar sobre todo el poblado de Vilcabamba. Entonces es así que en el 2004, pues, se organizó y se formó el proyecto piloto Vilcabamba, ¿no?, que fue un programa del programa de Capacñán, pero que estuvo bajo la dirección en esa época de la Dirección de Patrimonio Histórico, Cultural y Republicano, a la cual yo pertenecí y formé parte, ¿no?, en la elaboración. Entonces fue en el 2007 que sale la Resolución Directoral Nacional 1286/INC, y que aprueba, pues, el estudio y el reglamento a fin de que sea considerado dentro del plan de acondicionamiento territorial. Este reglamento consta de 4 partes, ¿no?, que vamos a mencionar no todos, sino las partes más importantes, ¿no?, las vamos a detallar posteriormente. Tenemos aspectos generales, aspectos urbanos, aspectos arquitectónicos y aspectos urbanos referidos a la periferia, a la zona de Amotagua. En el trabajo de campo que se realizó en su oportunidad, ¿no?, y que se inició en el 2004 y que duró hasta el 2005, si más no recuerdo, pues esto es lo que se encontró, ¿no? Las fotografías corresponden a esa fecha y vemos el alineamiento que en su momento tenían, ¿no? Totalmente armónico, la misma altura, la misma composición de fachada, los materiales se preservaban, ¿no? Habían viviendas que aún contaban con las portadas de piedra. ¿Se escucha? ¿Me escucha? ¿Cintia? ¿Sí, perdón? ¿Algún problema? Sí. ¿Algún problema con el audio? No, sí ahora te sí escuchamos. está todo muy bien. Ah, ok. Pensé que había un problema, disculpe. Bueno, disculpa, Yadira. Si tienen algún problema con su audio, les voy a agradecer que me lo mencionen por el chat para no cortar la exposición. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces continuaba, ¿no? Estas son las imágenes que corresponden a ese trabajo de campo que se hizo, que se entró casa por casa, que se fue a medir y a ver cómo es que los pobladores vivían, cuáles eran los usos y las actividades a las que se desempeñaban, cuáles eran los elementos arquitectónicos propios de esa arquitectura rural que se quería rescatar, ¿no? Entonces, parte de ellos está en estas fotos, como esta casa, ¿no?, que es de muros de piedra, que presenta portadas, ¿no? Aquí tenemos otra de adobe, también con portada, cuya carpintería de madera, ¿no?, con un diseño, pues, característico de esa zona, ¿no?
Aquí también vemos en esta imagen que corresponde a balcones, en este caso balcones de antepecho, ¿no? Y se ve también cuál era el material constructivo, ¿no? Propio del lugar, la teja, en este caso cañas, ¿no? Y que vendrían a ser la estructura de la cubierta, ¿no? Y encontramos dentro de la organización de cómo se organizaban estas viviendas, pues que habían galerías, ¿no? Que aún se conservaban, ¿no? Y que era parte, pues, de la arquitectura de la zona, ¿no? Entonces, eso nos interesó bastante y se hizo, como les digo, un estudio profundo, se recorrió las calles, las viviendas, ¿no? Se encontraron estas edificaciones y se construían nuevas también, que respetaban este tipo, pues, de configuración arquitectónica, ¿no? El uso de las galerías con sus pies derechos de madera, sus capiteles azapatados, ¿no? Sus pedestales de piedra, ¿no? Una arquitectura rica y que pues, con este reglamento lo que se quería pues es promoverla y conservarla, ¿no? Así como los elementos que eran parte, los elementos, las evidencias arqueológicas que presentaba el lugar, ¿no? En su momento, en el año 2004, si más no recuerdo, hasta 2006, lo que se hizo fue la restauración del baño inca, ¿no? Que estaba cerca de lo que era el estadio y un colegio, era un colegio inicial, ¿no? Entonces, dada la importancia de las evidencias arqueológicas, era necesario, pues, que estas formen parte también del marco de protección que se quería como parte de la propuesta, ¿no? Una propuesta integral y precisamente en nuestro caso, el proyecto piloto era relacionado al componente arquitectura que elaboró este reglamento, pero este era uno de los componentes que formaban parte, ¿no? Había componentes arqueológicos, antropológicos, ¿no? Que la solución o la búsqueda era buscar algo muy multidisciplinario, ¿no? Entonces, estas fueron las propuestas, ¿no? En respuesta a la problemática que se vivía en el lugar en su momento, ¿no? Habían viviendas que tenían retiros, que estaban desfasadas del límite de propiedad, habían muchas construcciones que se empezaban a edificar y que rompían y distorsionaban completamente con el perfil urbano de la zona, ¿no? En este caso vemos en esta imagen, ¿no? Vemos un volumen cuya altura supera el perfil urbano, los elementos de la fachada son ajenos también a las características de las viviendas, en términos generales, así como el empleo, pues, de azoteas o de terrazas que no forman parte de la arquitectura de la zona. Entonces, la propuesta que se planteó fue, pues, conservar ese alineamiento que ya lo venían haciendo en muchas partes del poblado, ¿no? Conservar el alineamiento de las fachadas y que las nuevas edificaciones que se hagan, que se construyan, tengan pues una altura que mantenga el perfil urbano uniforme, ¿no? Con los materiales de la zona, ¿no? Para proteger y conservar, como dije anteriormente. Con respecto al espacio público, ¿no? Al problema que había con el espacio público, fue que habían cableado eléctrico, ¿no? En las fachadas o letreros que no cumplían, o sea, que por su tamaño eran muy grandes y que visualmente contaminaban el ambiente también, ¿no? Producían una contaminación visual, o construcciones provisionales. Disculpa, Yadira. Dime. Sí, 5 minutos más, porfa, y pasamos a preguntas. Ya.
Entonces, Gracias. básicamente fue ese desorden, tanto con los anuncios publicitarios como por la instalación de estructuras de postes de alta tensión o subestaciones, que motivó a que se plantearan soluciones al respecto, propuestas con respecto a anuncios de publicidad, ¿no? Para que se respeten, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos las prohibiciones que planteaban, ¿no? Se prohibía, pues, colocar fachadas laterales en anuncios, en fachadas laterales posteriores, en pisos superiores de los inmuebles también, en mobiliarios urbanos, como postes públicos o cualquier otro en general, también en los árboles, ¿no? Entonces, eso era lo que se planteaba, y también se planteó cómo se deberían colocar estos anuncios, ¿no? Y el tamaño y las dimensiones que deberían tener. Asimismo, con la problemática de estas construcciones, fue que se dieron parámetros de diseño, ¿no? De las edificaciones que deberían conservar, como ya dije, el alineamiento, los materiales, en cuanto al respeto a los materiales propios de la zona, ¿no? Tanto en puertas como ventanas, ¿no? El uso, pues, de balcones que eran propios de la zona, que fue el resultado del estudio de tipologías de viviendas que se hizo, ¿no? Así como la relación que deberían tener en cuanto a la composición de fachadas entre los llenos y vacíos, ¿no? Entonces, todos estos parámetros fueron los que se dieron y para la protección del poblado, ¿no? Y aquí, bueno, terminando ya la exposición, esto queda como una reflexión de las cosas, pues, que queríamos evitar, ¿no? Y que actualmente aún están presentes en el poblado, ¿no? Y que producen una contaminación tanto visual como y que altera, pues, el perfil urbano y las características propias del lugar, ¿no? Eso sería todo en esta oportunidad. Gracias, Yadira. Vamos a pasar a algunas preguntas que hay en el chat. La primera es de Mario, y nos pide, por favor, si puedes precisar a qué te refieres cuando se dice no alterar el perfil urbano. Ya, con referente al perfil urbano, lo que se quiere decir es que las calles tengan una altura homogénea, ¿no? Que las viviendas, si tienen 2 pisos, pues conservar ese alineamiento, esa altura, y que no se produzcan o no se construyan edificaciones que sean de 4 a 5 pisos o 3, y que se vea una disparidad, ¿no? Que no se vea homogéneo. No se vea homogéneo las calles, que se vea una distorsión. Básicamente es a eso a que se refiere con la alteración del perfil urbano. Gracias, Yadira. Hay un comentario de Facebook de Luis Martínez. Buenas tardes con todos. Felicitarlos por participar en ese tercer evento. En los últimos años se han abierto nuevas calles dentro de la ciudad que ha sido declarada como zona urbano monumental. Se han abierto e inclusive se ha escuchado que se piensan abrir más, porque se cree que esto es desarrollo. Creo que las calles antiguas deben de continuar y conservarse porque serían un atractivo más para la ciudad. Pregunto, ¿dónde quedan las aperturas de estas? ¿Son legales según estas disposiciones? Bueno, lo que se quería aquí en el reglamento fue conservar, pues, la traza urbana, ¿no? No, esto definitivamente no son legales, ¿no? Al menos en las zonas monumentales, en las zonas en donde se evidencia, en donde tenemos injerencia el Ministerio de Cultura, ¿no? Tanto en el ambiente urbano monumental como en la zona monumental, ¿no? Porque básicamente uno de los valores por los que se fue declarado el ambiente urbano y la zona monumental, pues, fue precisamente ese, ¿no? La traza urbana que tenía. Una consulta Además, perdón, además, si me permites, hay que mencionar
lo que dice la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? En su artículo 82, las municipalidades tienen, en materia de educación, cultura y deportes, tienen la obligación de promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación dentro de su jurisdicción. Entonces, una municipalidad que está impulsando la apertura de calles en una zona monumental está infringiendo la ley. Ok, entonces creo que con la intervención del arquitecto Gary queda un poco más clara esta consulta. Hay una pregunta de Abel Calderón González. Arquitecta Yadira, aclare por favor, ¿Vilcabamba es una ciudad o es una zona rural? ¿Usted la define como ambos? ¿Cómo está la propuesta de subdivisión? ¿No se resuelve el tema de postes cableados en Ayacucho? ¿Va a ser posible, supongo que se refiere, va a ser posible en Vilcabamba? Ya, a ver, repíteme por favor. A ver, te estamos leo hablando de un A ver, dígame. lo primero entonces. ¿Es una ciudad o es una zona rural? Bueno, es un poblado que se ubica dentro de un medio rural, ¿no? Entonces, que tiene las características propias de una zona rural, ¿no? Ok, sí, dentro de esta misma pregunta hay otra consulta. ¿Cómo está la propuesta de subdivisión? Propuesta de subdivisión de predios, imagino, ¿no? Sí, supongo que se refiere a eso. Bueno, con respecto a la subdivisión de predios, en los inmuebles que son declarados monumentos, la subdivisión pues está prohibida, ¿no? O sea, no procede subdivisión en los predios que están declarados monumentos. ¿Aló? Implicaría que si están dentro de la zona monumental, no aplicaría la subdivisión, en este caso. No aplica para los que son, la norma dice para los que son los inmuebles declarados expresamente como monumentos, ¿no? Ok. Sí, me están avisando Sí, que para este caso sí. sí procedería, en monumentos sí procede, por ejemplo, la independización. Independizar es diferente a A subdividir. subdividir. Sí. Ok. Me pasé una pregunta, me están haciendo recordar, en una pregunta de Yuri Cabero, bueno, la pregunta es para la arquitecta Yadira. En el caso de Vilcabamba, existen muchas viviendas edificadas sin cumplir la norma A140 en plena zona urbana monumental. ¿Cuál será la acción que tomará el Ministerio de Cultura frente a ese caos existente? ¿Cuál será? Bueno, tengo que mencionar que hay un decreto legislativo 1255, ¿no? Que que salió en marzo de 2016 y que de alguna manera es una salida a los planteamientos, a las edificaciones que han sido construidas, ¿no? Sin autorización por el Ministerio de Cultura. En este caso, solamente como es un régimen de excepción temporal, solamente las que cumplan con la reglamentación establecida, ya sea total o parcialmente, son las que son susceptibles a poder, digamos, regularizarse. El resto de las edificaciones que no la contemplen, y si la contemplan parcialmente, pues el ministerio da unas medidas o disposiciones que para su aprobación, o sea, tienen que ser cumplidas en las propuestas que se presenten posteriormente, ¿no? Cuando presenten un proyecto, pues se le da, si cumple parcialmente la normativa, se le da pues el visto bueno, pero con unas disposiciones, y estas disposiciones tienen que ser contempladas en una propuesta, ¿no? Para que sean válidas. Si no, pues no va a proceder, ¿no?
Ok, hay un comentario de John Cárdenas, un comentario de Facebook, John Cárdenas Martínez. La municipalidad provincial necesita tener normas que sí deban respetar todas las obras públicas y privadas. Las obras ya deben tener nuevos diseños y no los cables eléctricos que estén colgando en todas las calles. Bueno, sí, ciertamente, ¿no? Desde el año 2017 creo que ya se autorizó pues el retiro de todo el cableado aéreo, ¿no? De telefonía, de fibra óptica o de luz en todas las zonas monumentales del país, ¿no? O sea, eso ya es una disposición que ya está vigente y que está en espera pues de su ejecución, ¿no? Y esta ejecución de esta norma, digamos, aplicarla, ¿a quién le corresponde? ¿A la autoridad municipal o es una tarea compartida entre el Ministerio de Cultura y la autoridad local, municipal local? Son las empresas de telecomunicaciones, son las que tienen que hacer ese retiro, ¿no? Que es obligatorio. Y no sé muy bien, en realidad, si también involucra parte pues de las responsabilidades de la autoridad local, ¿no? Pero que las empresas tienen que retirarlo, están en la obligación ya desde hace varios años. Para complementar lo que acaba de manifestar Yadira, en Lima ya se ha iniciado en algunos sectores del centro histórico el retiro de cableado aéreo de telefonía. Esto ejecutado por las mismas empresas de comunicación con la supervisión de la municipalidad y de nosotros como sector. Entonces es una articulación, pero lo impulsa también la municipalidad. O sea, la municipalidad es la que ha realizado toda la gestión para el cumplimiento de esta norma por parte de las empresas. Entonces las municipalidades lo pueden impulsar y el Ministerio de Cultura acompaña. Y hubo una pregunta en relación a que la municipalidad de Vilcashuamán debería tener las normas o algo así, decían, ¿no? Pero las normas están ahí. El Reglamento Nacional de Edificaciones está, la norma del desempeño de las municipalidades, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, está. La norma 28296, que es la Ley de Patrimonio también. Entonces, quizás probablemente se refieran a lo último que expuso Yadira, que es la necesidad de tener una reglamentación que permita actuar con mayor precisión, porque las normas nacionales están y tienen claridad en el ejercicio de la gestión y la administración de un centro histórico en una zona monumental. Gracias, arquitecto Gary. Sí, solamente, bueno, para terminar, hay una consulta, bueno, es un comentario en realidad de Abel Calderón, bueno, con respecto a la subdivisión, ¿no? Que sin embargo nunca se ha podido impedir ello, ¿no? Se refiere a la subdivisión. Bueno, para no dilatar esto, gracias Yadira por tu exposición. Pasamos ahora sí con el arquitecto Vidal Suta, quien tiene la tercera exposición de esta tercera sesión de taller de normativa y procedimientos administrativos. Arquitecto Vidal, ¿nos escucha? ¿Me permiten habilitar mi PPT, Sí, por favor? sí. Ahorita está saliendo la arquitecta Yadira. Dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir pantalla. Oh, arreté. Listo, ¿Ahí? ya está. Sí, Ya, gracias. gracias. Ahí pongo. Mi micrófono.
El arquitecto Vidal Suta es el encargado de la Oficina de Patrimonio Histórico de la DDC de Ayacucho y es quien estará a cargo de esta tercera ponencia de esta sesión. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, arquitecto. Ya. Buenas tardes. Bueno, para continuar con las exposiciones, a mí me ha tocado un tema, bueno, bastante álgido, porque se ve todos los días en Vilcasomán. Se trata de los trámites de licencias de edificación. Y bueno, para esto he preparado este pequeño PPT. No me va a llevar mucho tiempo, pero sin embargo, como les digo, no deja de ser importante. Para poder enmarcarnos en este contexto, vamos a tener que recordar algunos pequeños conceptos de la Ley 29090, ¿no? Con respecto a las licencias de edificación. Empezamos, por favor. Ámbito de aplicación y principios. Esto dice, o se refiere a que los procedimientos administrativos regulados en la presente ley son únicos y de aplicación obligatoria a nivel nacional. Además, determinan las responsabilidades de los sujetos implicados en los procedimientos de edificación. Vamos a definir qué es una licencia de edificación para la ley 29090. Las licencias de edificación constituyen actos administrativos mediante los cuales las municipalidades otorgan autorización para la ejecución de obras de edificación. Dentro de las modalidades de esta ley hay cuatro, ¿no? Hay cuatro modalidades y la modalidad que se enmarca dentro del ambiente urbano y zona monumental de Vilcasomán es la modalidad C. Esta modalidad es con la aprobación del proyecto de evaluación previa por la comisión técnica. Disculpe, arquitecto Vidal, ¿puede ¿Sí? poner su presentación F5 para que lo veamos en pantalla completa porque estamos viendo solo una parte? ¿Ya? Listo, gracias. Disculpen. Les decía, ¿no? Que como Vilcasomán tiene un ambiente urbano monumental y una zona monumental, corresponde a la modalidad C de la ley 29090. Esta modalidad es con la aprobación del proyecto con evaluación previa por la comisión técnica y son para las intervenciones que se desarrollen en predios que constituyan parte integrante del patrimonio cultural de la nación, declaradas por el Ministerio de Cultura. La comisión técnica. En forma resumida, la comisión técnica está conformada por 3 miembros y un presidente de esta comisión. Los miembros representantes de los colegios, y que son, ¿no?, los miembros representantes del colegio profesional, del colegio de arquitectos, el miembro del colegio de ingenieros y el tercer miembro es el delegado ad hoc que representa al Ministerio de Cultura. En este caso viene a ser la Dirección Desconcentrada de Cultura Ayacucho. El presidente de la comisión técnica es el representante de la municipalidad. Puede ser el subgerente de desarrollo urbano, el gerente de catastro, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser un representante o trabajador de la municipalidad. Este responsable se encarga de revisar la información administrativa que ingresa en el expediente, tanto documental como en la cantidad de planos que estén correctos para una buena revisión, y también todos los documentos administrativos que indica el TUPA de cada municipalidad. Para el caso de Vilcasomán, que es el caso que nos toca hablar ahora, vemos que no existe comisión técnica en esta zona. Es por eso que los expedientes, para que obtengan esta licencia, tengan que ser remitidos a Huamanga, que es la municipalidad inmediata superior que sí cuenta con una comisión técnica. Para que ustedes entiendan la vía crucis que pasan los administrados al hacer este trámite,
me he permitido hacer un esquema, ¿no? Para hacer el seguimiento y ver la dificultad y el tiempo que demora en culminar este trámite. Vamos a suponer que un administrado X ingresa el expediente a la Municipalidad de Vilcas a través de la mesa de partes. El de la mesa de partes deriva a la sugerencia de catastro, donde hacen la verificación administrativa de los documentos y de los pagos que corresponden al TUPA de Vilcasomán. Si es que esto está conforme, el expediente va a continuar, ¿no? Si es que hay alguna observación de parte del subgerente de catastro, hará una observación y devolverá el expediente al administrado. Si el expediente está conforme, este se deriva a la Municipalidad Provincial de Huamanga. Huamanga de Vilcasomán está más o menos a unas 3 a 4 horas netamente de viaje, ¿no? En transporte terrestre. Pero si hablamos de una persona común y corriente, tiene que esperar encontrar una combi o encontrar un medio de transporte que lo lleve hacia Huamanga, y esto dura aproximadamente unas 4 a 5 horas. ¿Ya? Una vez que haya llegado el expediente a Huamanga, es ingresado por mesa de partes. Esta mesa de partes tiene la peculiaridad aquí en Huamanga que está en un local que está en la plaza central. Y la sugerencia de patrimonio histórico se encuentra a unas 5 cuadras aproximadamente, o sea, está en otro local. Entonces, una vez que haya ingresado el expediente de Vilcasomán, tiene que también ser derivado este expediente a la sugerencia de patrimonio histórico, donde los técnicos de esta oficina también hacen la misma revisión administrativa y adicional a eso, verifican los pagos para los miembros de la comisión técnica del CAP, me refiero al Colegio de Arquitectos, y del CIP, que es el Colegio de Ingenieros. Dentro de esa revisión tienen que verificar estos pagos, porque si no también puede ser observado. Si es que carecen de algún documento administrativo, también es observado y este expediente, mediante una carta, es devuelto al administrado para que levante esa observación. Si es que es correcta el expediente, pasa a la comisión técnica. La comisión técnica se reúne todos los viernes, ¿no? Aquí en Huamanga. Y bueno, se ven los expedientes de acuerdo al ingreso. Generalmente hay un promedio de 10 a 12 expedientes por semana, y dentro de ellos están los expedientes que vienen de Vilcasomán. Inicialmente se hace la revisión de la parte de arquitectura, que es por el delegado del Colegio de Arquitectos y el delegado ad hoc que representa a la DDC Ayacucho. Al momento de revisar, nos hemos dado cuenta de que los administrados se hacen asesorar por, de repente, personas de buena intención, pero que desconocen el reglamento. El reglamento de la norma A140, que es el marco general, y también el reglamento propiamente de Vilcasomán, que también se tiene conocimiento. Entonces, los proyectos no están bien ejecutados y en su mayoría son muchas veces observados. Eso es en cuanto a la volumetría, a la propuesta de fachada, a la propuesta de retiros, etcétera, que es lo que vemos desde el Ministerio de Cultura. Pero también hay muchas observaciones de función que las ve el arquitecto del Colegio de Arquitectos. Entonces, el motivo de las demoras es producida también de parte de los proyectistas que presentan los expedientes, ¿no? a la comisión técnica. Una vez aprobada la parte de arquitectura, el expediente sigue a una segunda revisión para que lo vea el Colegio de Ingenieros, o sea, el delegado del CIP. Este también, si tiene alguna observación, hará su observación y se le hace una carta al administrado y se le devuelve el expediente para que levante esa observación. Si no, continúa el trámite y, bueno, una vez aprobado el expediente tanto por el miembro del Colegio de Arquitectos, el delegado ad hoc del Ministerio de Cultura, en este caso la DDC Ayacucho, y el Colegio de Ingenieros del Perú, los planos se firman, ¿no? Y se ponen los sellos de aprobados.
Y esto recién se devuelve otra vez a la Municipalidad de Vilcasomán, pero previamente se adjunta las actas de verificación y dictamen de los profesionales que hemos intervenido en la revisión de este expediente. Este trámite se hace bastante largo y más o menos hemos calculado que demora más o menos de 2 meses a más de repente. Por eso que tenemos unas propuestas, ¿no?, para agilizar este trámite. Lo más próximo y que actualmente se encuentra encaminado es permitir que los trámites de licencia de edificación, bueno, sean los siguientes. Como primer punto, que ya está bastante avanzado, es la creación de la Comisión Técnica de Vilcasomán en forma exclusiva. Les digo que está avanzado porque ya desde el año pasado y en coordinación con la arquitecta Palomino del Capacñán, se estuvo incentivando a que se promueva esta comisión exclusiva de Vilcasomán, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se cuenta con un arquitecto delegado desde el Colegio de Arquitectos de Regional Ayacucho, ¿no?, para que sea el representante de la Comisión Técnica del Colegio de Arquitectos. Se ha cursado también ya documentos al Colegio de Ingenieros para que también mande su representante a esta comisión. En el caso de la DDC de Ayacucho, bueno, se me ha delegado la participación como delegado ad hoc para la provincia de Vilcasomán. Como ven, ya se tiene avanzado. Lo único que está faltando es la decisión de repente política, la decisión de repente administrativa y legal, ¿no?, para enmarcar esta comisión, que ya no está en manos de nosotros, sino está en manos de la municipalidad propiamente dicho. Esta comisión exclusiva para Vilcasomán mejoraría el trámite porque, bueno, sería un trato directo con los administrados para la orientación técnica. Se podría ganar tiempo evitando que el expediente viaje hasta Huamanga para su revisión. La comisión puede trabajar en Vilcasomán dependiendo de la cantidad de proyectos, ¿no?, para este fin. Si es que hay muchos proyectos, se pueden de repente organizar reuniones, no sé, los expedientes podríamos de repente alargar un poco más este trabajo, pero va a depender de la cantidad de expedientes que se ingresen a la municipalidad. También es bueno mencionarles que el reglamento que existe para Vilcasomán es un reglamento bastante general y que no se hace muy engorroso de manejar. ¿Ya? Les digo esto porque conozco el reglamento del Centro Histórico de Huamanga y este reglamento es mucho más puntual, es mucho más detallado y hace que los proyectistas se dificulten en encontrar la propuesta adecuada, ¿no? Caso que no pasa con este reglamento de Vilcasomán, ¿no? Esto tienen que tener conocimiento los administrados y la población en general para que, bueno, valoren su reglamento. Bueno, esto es básicamente lo que yo les he resumido, ¿no?, y les he puesto al tanto de la coyuntura que nos encontramos para tratar de sacar adelante las licencias de edificación en Vilcasomán. Bueno, estaría dispuesto a escuchar las preguntas. Gracias, arquitecto Vidal. Aliento a los presentes integrantes de la Municipalidad de Vilcasomán para que nos den sus comentarios, apreciaciones, dudas, porque justamente estos talleres son para aclarar todas las dudas que se tengan, para comentar, para proponer. Quizás el ingeniero Guido, el ingeniero Aquiles, el alcalde de la Municipalidad de Vilcas, o el arquitecto Pedro González, que también es miembro del equipo del proyecto de tramo Vilcasomán-Sangaya. ¿Nadie se anima? También hay preguntas en el chat.
Sí, hay una pregunta, bueno, había quedado una pregunta pendiente para el arquitecto Aydra, pero bueno. De Facebook mencionan que Vilcajomán es una provincia y no es un distrito. El INC debe instalarse en la provincia para llevar adelante toda la atención al público, para ayudar a hacer trámites. Hace tantos años se le pasea a la población con los trámites que ingresan hasta casi 2 años, ¿no? O sea, es el malestar de la población que, bueno, a través de Facebook también está viendo la transmisión. Una pregunta de Yuri Cabero para el arquitecto Vidal. ¿Cuántas licencias de edificaciones han sido aprobadas por la DDC Ayacucho hasta la fecha? Bueno, eso es fácil, ¿no? Han sido tan pocas las que han presentado, son 2 las que se han presentado, y actualmente una se les ha dado la autorización para que continúe el trámite, ¿no? Una precisión al respecto sobre lo último. Lo primero, que el INC ya no existe. Y quizás algunos no lo sepan, pero el INC ha dejado de existir hace más de 10 años. Hoy existe el Ministerio de Cultura. Lo segundo, que el Ministerio de Cultura no emite licencias de obra. El Ministerio de Cultura es parte de una comisión técnica calificadora, donde además participa un delegado del Colegio de Arquitectos, un delegado del Colegio de Ingenieros cuando amerite, y un delegado de la municipalidad. En el ámbito de esa comisión técnica se evalúan los proyectos, y del mandato, del dictamen que saca esta comisión, se emite la licencia de obra a cargo de la municipalidad. Es decir, la municipalidad es el ente que emite las licencias de obra. En segundo lugar, yo creo que la municipalidad de Vilcashuamán tiene toda la competencia y la obligación de conformar su comisión. Así sus proyectos no tendrían que ir hasta la comisión de Ayacucho, entiendo, ¿no? Formando su comisión, el delegado ad hoc del Ministerio de Cultura tendría que ir a las reuniones convocadas por esa comisión, y los proyectos se revisarían con mayor rapidez. Gracias, arquitecto Gary. Hay un comentario de Facebook. ¿Qué hacer para que los trámites para edificación sean más rápidos? No nos olvidemos que la población vilquina es pobre y debido a la demora a veces construyen sus casas a espaldas de las autoridades o clandestinamente y aprovechan los días donde no hay trabajadores de la municipalidad para hacerlo, y sobre todo aducen que son muy costosos los trámites. No nos olvidemos que no todo el año se construye, sino después del periodo de cosecha. Arquitecto Vidal, por favor, ¿podría dejar de compartir pantalla? ¿Ahora? No, seguimos viendo. Hay una opción que es dejar de compartir pantalla. Ya está, yo ya lo hice. Gracias. Bueno, conversar de esta última pregunta también sería importante, ¿no? Reflexionar todos porque, digamos, el poblador vilquino como otro ciudadano peruano tiene derecho a la construcción y a la vivienda social, ¿no? O sea, tiene derecho a la vivienda, y es por eso que, digamos, ¿cómo hacer para que sea considerado un ambiente monumental y tener esto como patrimonio? No lo vean ellos como una traba, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Conversar sobre eso, porque ese es, digamos, el síntoma o lo que sienten los pobladores, ¿no? Las licencias y cómo ellos quisieran construir, ¿no? Yo quisiera... Si me permite, perdón que me antecedía a la palabra de todos. Sí, el arquitecto Gary, luego el arquitecto Vidal y en tercer lugar, Carolina. Ok, arquitecto. Gracias. Bueno, yo acabo de mencionar que la ley contempla, antiguamente los proyectos se revisaban en lo que era el Instituto Nacional de Cultura y después pasó a ser Ministerio de Cultura, es decir, los proyectos ingresaban ahí y posteriormente tenían que ir a la municipalidad para sacar la licencia de obra. Eso ya no pasa. Hoy los proyectos se revisan en comisión técnica municipal. Y esto se ha creado precisamente para acelerar el proceso. Entonces, el poblador de Vilcashuamán, si siente de que no es atendido oportunamente, es necesario que la municipalidad conforme su comisión técnica.
será atendido en la misma municipalidad y un representante del Colegio de Arquitectos, del Ministerio de Cultura, en este caso la DDC, y de la misma municipalidad convergerán a las convocatorias de la comisión técnica y evaluarán los proyectos de manera rápida y expedita. Lo otro que hizo mención de que tienen derecho a la edificación, en ningún momento aquí se ha hablado de quitarles el derecho a que puedan edificar, pero estamos hablando de que viven en un contexto histórico-cultural. Estamos hablando que viven cerca a sitios arqueológicos y viven en un poblado que tiene valores culturales. Yo pregunto, ¿cuál es la visión que tienen en todo caso los ciudadanos y las autoridades de Vilcashuamán, su proyección de esa ciudad, de esa población? ¿Cómo la ven? ¿Quieren que sea un destino turístico? Pues si quieren que sea un destino turístico, el turista extranjero principalmente no viene a ver modernidad. El turista extranjero viene a ver valores culturales. El turismo en el Perú es 100% cultural. Entonces, si nosotros vamos a trabajar para tener turismo y como parte de ese desarrollo, entre comillas, vamos a impulsar la modificación, la transformación de un ambiente, de un espacio urbano con valores culturales, pues lo que estamos haciendo es deteriorar el mismo producto turístico. Entonces, nosotros estamos de acuerdo como sector en acompañar el desarrollo, pero entendamos la cultura como un factor de desarrollo, no la veamos como un impedimento. Gracias, arquitecto Gary. Arquitecto Vidal. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que dijo el arquitecto. Yo quería hacer hincapié en que si se logra conformar la comisión exclusiva para Vilcashuamán, se mejoraría mucho el trato directo con cada administrado. Eso beneficia mucho el trámite, porque se le va a explicar directamente a la persona interesada, no a su proyectista. Como ya les comenté, los que presentan los trámites de licencia no son personas, no son técnicos, para decirlo de una forma, ¿no? Entonces, lo que se necesita también es orientar al administrado con quién debe trabajar. Entonces, para mí es algo bastante importante, ¿no?, que se dé esa comisión para tener un trato directo, tanto de cualquiera de los miembros de la comisión técnica. ¿Carito? Sí, Carolina. Sí, para recordar que la Comisión Técnica para la provincia de Vilcashuamán está en proceso de conformación. Nuevamente repito que ya hay profesionales designados de parte del Colegio de Arquitectos. Ha sido ratificado el arquitecto Vidal Suta de parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura y existe toda la voluntad de parte de todos los actores, incluida la municipalidad, de que esta comisión se conforme. Ellos lo han entendido. Sin embargo, la emergencia sanitaria ha truncado la modificación del Tratado Único de Procedimientos Administrativos que es necesario para que esta comisión empiece a funcionar. Esto va a ser así mientras dure la emergencia probablemente. Mientras tanto, yo quería pedir, si es posible, comprometer al arquitecto Alfredo Castro, que está acá presente, que es el decano del Colegio de Arquitectos de la Regional Ayacucho, que podría gestionar ante el municipio de Huamanga, que es donde van los expedientes ahora, dar prioridad a los expedientes de Vilcashuamán, en el sentido de que estos no esperen el orden de llegada que esperan todos los expedientes que llegan a Huamanga, que es un orden largo, muy largo. Entonces, son tan pocos los expedientes que entran de Vilcashuamán que podrían estos no esperar esa cola, sino atenderse con prioridad, y sería un gesto o una manera de contribuir a que las construcciones en Vilcashuamán se formalicen. Eso es todo. Gracias, Carito. Mario había levantado la mano, luego unos comentarios del chat. Mario y luego Jesús. Sí. Mario, Jesús y luego Yuri. Gracias. Es interesante lo que se está planteando, ¿no? El tema de que sí existen ya esfuerzos para agilizar el trámite, ¿no?
las gestiones que se han hecho a partir de varios esfuerzos para que se haga el comité en Vilcajomán es algo importante. Pero yo quería subrayar también que si bien existe una expectativa de desarrollo turístico que contribuiría de alguna manera a agilizar o mejorar las condiciones de la economía, del poblador, de la ciudad de Vilcajomán, la recuperación de este ambiente urbano monumental también tiene que sopesar el derecho y a la calidad de vida del poblador, no necesariamente consagrado hacia el turismo, ¿no? Es muy importante que esta visión, que sea recuperar la ciudad para nosotros, o sea, para el poblador de Vilcajomán, para la pobladora de Vilcajomán, es muy importante. No solamente recuperar la ciudad o hacer todos estos sacrificios en su gestión, pensando en el otro, ¿no? Que es el turismo. El turismo va a llegar. Hay que crear las condiciones, hay que crear las condiciones para que la economía sea justa, para que la preservación del patrimonio sea sostenido, ¿no? Pero que no sea la única meta, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos es para mejorar la calidad de la ciudad para los vilquinos también, ¿no? Entonces, solamente esa reflexión. Gracias, Mario. ¿Aló? Jesús. ¿Aló? 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 ¿Un comentario, por favor? Sí. El arquitecto Castro. Perdón, un ratito. Cintia, no sé. Un ratito, Jesús. Sí, Pero por favor. creo que es en respuesta a lo que habías comentado, Carito. ¿Aló? Ya, sí. Alfredo Castro, ¿verdad? Sí. En nombre del Colegio de Arquitectos del Perú Regional de Ayacucho, muy agradecido por la invitación. Sí, bienvenido. Sí, gracias por todo. Y bueno, recoger el comentario de la arquitecta Palomino, sí, vamos a trabajar con el gerente de la Municipalidad de Huamanga acerca de lo dicho. Ahora, con referente a las comisiones, ya se ha nombrado un delegado desde el mes de marzo. Entonces, ya es cuestión de que la Municipalidad Provincial de Vilcajomán conforme su comisión. Otro es, un poco agregando el comentario del arquitecto Suta. Sí, estoy de acuerdo en lo que han mencionado. Sobre todo es la distancia, ¿no? La distancia de los expedientes realizados por, de repente, profesionales y no especialistas en el tema. Porque presentar un expediente sobre inmuebles declarados como monumentos históricos o están ubicados dentro de la zona del monumento histórico, hay que saber prepararlos, hay que saber armar el expediente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el arquitecto Suta, porque fue miembro de la comisión en el año 2019, y hemos visto, sí, expedientes, por ejemplo, de un colegio que se demoró bastante la respuesta de las observaciones que se hizo en esa unidad. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a recalcar, profesionales que no desconocían un poco cómo se debe presentar un expediente, que es muy diferente a un expediente que se realiza para la ejecución de obras de una edificación común, digamos así. Pero yo no creo tanto de que darle la información al administrador, sino al responsable de ese proyecto. Porque si yo le hago la recomendación al administrador, la verdad que no sabe qué es lo que le estamos hablando. Pero sí, viene el arquitecto que firma, porque a veces hay arquitectos que firman el expediente y no lo han hecho. ¿Quién viene? Solamente un representante o de repente otra persona. Entonces, sí, vamos a recoger el comentario del arquitecto Palomino y voy a tratar de conversar con su gerente que termine esta pandemia, esta emergencia sanitaria que hay en Ayacucho, para volver a retomar las funciones que me competen. Muy agradecido. Gracias. Buenas noches. Gracias, arquitecto Alfredo. Una cosa muy breve antes de pasar a Jesús, que había levantado la mano. Sí, justamente es algo que se mencionó en la sesión anterior, es que los profesionales que están a cargo de estos planos, expedientes y diseños también tienen que asumir la responsabilidad que toman en cuanto a la firma que proporcionan para la aprobación del expediente, ¿no? No es solo firmar, y esto va para arquitectos e ingenieros, sino es hacer un seguimiento y ser responsables con esto que se hace con los pobladores, con los propietarios en Vilcajomán. Jesús.
Sí, yo quería hacer un comentario, una reflexión en torno digamos, al cumplimiento de la norma, ¿no? Que claramente todos estamos obligados a hacerlo, más aún quienes son funcionarios públicos o trabajamos para el Estado, ¿no? Pero la aplicación de cumplimiento yo creo que tiene que responder a realidades concretas, ¿no? Si no queda solamente en la teoría o en el papel, o reflejado en el alto índice de incumplimiento de leyes o de normas, no solamente en el ámbito del patrimonio, ¿no? Y en ese sentido yo rescato, por ejemplo, toda la iniciativa que se está, o el interés que está poniendo la Municipalidad de Vilcabamba, sus funcionarios, para cambiar esta situación, ¿no? Porque parte de ello es esta reunión que estamos teniendo, ¿no? Porque también nace un interés de la municipalidad. Y me atrevería a dar, de repente, no una salida, pero digamos, yo creo que así como se habló en las sesiones pasadas de la necesidad por el valor, por la importancia de Vilcabamba como ciudad, y sobre todo el valor que es la continuidad histórica, ¿no? Estamos hablando de un territorio poblado hace probablemente más de 2000 años, ¿no? Con una continuidad que no ha cesado. Entonces también se ve la necesidad de que de repente en la municipalidad se cuente con un especialista de este tipo, ¿no? En este caso un arquitecto con formación o con conocimientos en contención con patrimonio, justamente para que sirva entre el nexo entre la población que tiene la necesidad de construir, tiene la necesidad de que, digamos, la vida social, urbana, continúe, y por otro lado, existe también la necesidad de preservar todo este valor histórico que se ha hablado en esta sesión y en las sesiones pasadas del taller. Entonces, puede ser, no digo la solución, pero una parte, ¿no? Que la municipalidad también tenga, si se quiere, de manera exclusiva a alguien dedicado a estos temas, ¿no? Que ve estos temas. Gracias, Jesús. Ahora le damos pase a Yuri. Bueno, buenas noches. Yo veo con mucha preocupación el caso de Vilcabamba y cada cierto tiempo tenemos este tipo de reuniones, ¿no? Normalmente somos los especialistas los que estamos ahí y lamentablemente siempre hablamos lo mismo y no damos soluciones o no hay avance. Hay un colega, el arquitecto creo hizo una pregunta, ¿no? ¿Cómo ve el poblador de Vilcabamba su ciudad? ¿Como un destino turístico o algo sin valores? Yo haría la misma pregunta. ¿Cómo ve el Ministerio de Cultura a Vilcabamba? ¿Por qué? Solamente durante estos últimos 20 años se han edificado dentro del área monumental más de 20, 25 o 30 viviendas. Por eso preguntaba los datos. Y solo 2 han cumplido con presentar sus expedientes a la DDC de Ayacucho y 1 tiene autorización. Entonces la problemática es bien grande. Y en esto yo quiero ser propositivo, ¿no? Entonces yo pienso que tanto el Ministerio de Cultura como la municipalidad deberían ver algo macro, porque si nosotros vamos a pensar solamente en que existe la norma, existe el reglamento, no se va a cumplir, no lo están cumpliendo ni se va a cumplir, ni el propio ministerio lo está haciendo cumplir, porque dada la norma, la gente ha seguido edificando. No sé, o sea, a mí me parece que debemos poner un SOS al caso del crecimiento urbano de Vilcabamba. ¿Esto qué significaría, no? De repente sería ya la hora de que se crea un solo expediente macro para ver el tratamiento urbano paisajístico del centro histórico de Vilcabamba. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, deberíamos ver la manera de cómo, por ejemplo, el ministerio, la municipalidad y las demás instituciones puedan aportar con dineros que existen para casos de mi vivienda o techo propio, por ejemplo. Entonces, de ese modo, podemos nosotros hacer que la población que quiera modernizar, entre comillas, su casa o edificar, cumpla las normas, porque usando ese tipo de financiamientos estatales, se podría hacer cumplir las normas que ya existen. El voladizo es de tal, la altura es el tal, el acabado es tal, etc. Es decir, tendría que haber una participación mutua. Si no, lamentablemente, esto nunca va a cambiar. No es que sea pesimista, pero conozco mucho el caso de Vilcabamba y no hay esta forma de cómo darle la solución de vida. Como dije la charla pasada, ¿no?
el poblador de Vilcabamba está matando la gallinita de los huevos de oro que puede ser unos ingresos por el caso turístico. Pero el Ministerio de Cultura también está dejando que ese poblador mate a esa gallinita. ¿Ve? Entonces, acá creo que debemos ver soluciones macro, o sea, va desde mi punto de vista, desde mi óptica, va una solución de ese tipo. Yo estoy seguro, ¿no?, de que si, por ejemplo, hubiese un financiamiento bastante grande, ¿no?, hay este techo propio, mi vivienda, no sé cuál calzaría, que es cuestión de ver los arquitectos, las normas, se podría dar a cada entonces es el propio ministerio que actúa con la municipalidad y se logra hacer las edificaciones y la población va a tener que elegir, porque ahí sí se les da algo así como una alternativa, ¿no?, de que esta es la solución, esto es lo que queremos y te podemos apoyar con este presupuesto económico. El gobierno te lo va a dar. Y si tú no te acoges a esto, la norma es ahora sí rígida y bueno, todo el mundo en Vilcabamba va a aceptar. Yo estoy seguro que va a aceptar. Pero o sea, debemos ver a ese tipo de soluciones, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Yuri. Sí, como ya hemos mencionado, este es un espacio para reflexionar, para ser, como dice Yuri, propositivos. No simplemente que esto sea una exposición, sino un conversatorio, un espacio para propuestas, para nuevas ideas, ¿no? Lamentablemente ya estamos con poco tiempo. Hay algunas preguntas. Voy a leer esta última y creo que con eso ya podemos ir cerrando el día de hoy. De Facebook, la pregunta es de Miguel Guarirruna. Buenas noches. Con respecto a los pagos por derecho de trámites de los PMAs, para la edificación de las viviendas en Vilcabamba deberían ser más cómodos. No está bien que para la ejecución de un proyecto de gran magnitud, como por ejemplo saneamiento y alcantarillado, con infraestructura preexistente se pague 1.932 soles 60 más 1.071.20 soles, haciendo un total de 3.000 soles aproximadamente. Lo mismo que para la construcción de una vivienda en la fase de excavación de un terreno de 150 metros cuadrados. Se debería reestructurar el TUPA en ese aspecto. ¿Contestaré yo? Sí, claro, ¿Qué te tal? escuchamos. Sí. El TUPA ha sido hecho para las inversiones públicas, es un TUPA general, no se está pensando en si es un poblado chiquito o es un poblado o es una ciudad, es un TUPA general, es un número. Y ahí tiene razón porque la población de las casas de Vilcabamba son casas pequeñas, pero el PMA se obliga porque hay un sitio arqueológico subyacente, entonces se obliga a cuidarlo. Sin embargo, hay mecanismos que se pueden implementar. Por ejemplo, un solo PMA puede incorporarse más áreas de viviendas que estén construyéndose y un solo arqueólogo hacer el monitoreo de esas casas. Pero hemos hablado en la reunión anterior de que es la municipalidad que comparte funciones de protección de su área patrimonial que debería tener arqueólogos al servicio de la ciudadanía de Vilcabamba, cosa que ese arqueólogo no solamente está para abaratarle el costo al ciudadano, sino porque se tiene que sistematizar el registro arqueológico subyacente. Tenemos que rescatar la memoria de Vilcabamba. Vilcabamba no tiene un solo museo y si tuviera, ¿qué va a mostrar? No va a mostrar fotografías, tiene que mostrar objetos. Y es allí que el arqueólogo funciona. En otros países, Grecia, Roma, las municipalidades tienen sus propios arqueólogos porque al primer hallazgo tienen que enviar para hacer un rescate. No es solo cuestión de un ministerio o un sector que tenga que estar presente. La municipalidad tiene que tener parte activa en la protección de su propio patrimonio y está normado. Si no respetamos las normas, pues va a ser siempre un caos. Y es lo que ha habido omisión en la autoridad, que es la primera que tiene que apoyar al sector en proteger su propio patrimonio. Entonces, es hora del cambio. Ahora estamos hablando todos para generar un cambio de actitud, un cambio de planificación, un cambio de perspectiva. Y pongámonos a trabajar en ello, entre todos. Con respecto a eso, Luz, tengo un comentario que también es de Facebook. Con respecto a lo que se hablaba, ¿no? De estos montos que se pagan, ¿no? Pero igual el monto que se cobra es igual. Entonces lo único que se ahorraría sería contratar al arqueólogo. Un solo plan de monitoreo puede anexarse más áreas. Entonces, en un solo plan de monitoreo, digamos, del sector de la manzana 4, no tengo idea,
un solo plan de monitoreo y se van anexando. Sí, se paga es el TUPA no va a disminuir, no va a aumentar tampoco, es algo fijo. Fijo si es que es grandote de 10 hectáreas o si es chiquitos de 140 metros cuadrados. El TUPA no va a cambiar. Ese es el monto que se ha establecido. Pero te dan el recurso de que en un solo plan de monitoreo que esté activo, en su cronograma activo, puedas tú anexar más planes de casas que estén en ese momento ejecutándose. Entonces, digamos que si entran 5 planes de monitoreo, 5 expedientes a la comisión técnica, 5 expedientes que son aprobados, pues espérense a que todos juntos se aprueben o esperarlos, tener a un solo arqueólogo, pagar el TUPA y generar el plan de monitoreo. Pero eso es visto desde el ciudadano. Y si el ciudadano necesita apoyo, pues acá tiene que entrar la municipalidad, porque lo que hay que hacer es sistematizar el registro arqueológico subyacente. Hay que ver la parte más importante de este trabajo. Gracias, Luz. Si me permiten. Sí, arquitecto Gary. Yo quería redondear un poco la idea, lo que acaba de decir la directora, no en relación a los pagos, sino haciendo también, reflexionando un poco sobre las últimas intervenciones que me parecieron muy buenas. Definitivamente yo coincido de que el objetivo de la recuperación de un área histórica no está pues vinculada estrictamente al turismo, sino a la calidad de vida de sus ciudadanos, a la recuperación de su memoria colectiva, de sus valores culturales. El preservar la arquitectura, por más, digamos, modesta que sea, responde a la conservación de los valores culturales, a la conservación de los procesos de identidad, ¿no? Nosotros, desde el sector, no miramos la conservación de los centros históricos, de las áreas monumentales, desde una perspectiva del congelamiento. De ninguna manera, o sea, estamos seguros de que tiene que haber transformación, tiene que haber mejora, pero esa transformación mejora conservando los valores que tiene este espacio histórico, pero no solo a nivel estético, sino a nivel también cultural. Todo está interrelacionado, ¿no? Estamos de acuerdo con que se tiene que pensar en macro, como decía uno de las personas que intervino, pero ese pensar en macro es la elaboración de planes, ese pensar en macro es la elaboración de reglamentos, porque esa es la dirección que se tiene que tomar para solicitar proyectos. Los proyectos se encaminan, la gestión de los recursos se encamina a través de proyectos. Y los proyectos nos dicen el cómo, están enmarcados además en un marco legal, pero además nos dicen cuánto de inversión se requiere, ¿no? Hay que también considerar que es público y privado. Los recursos del Estado no pueden ir, por lo menos la ley no lo faculta, a la propiedad privada. Entonces, se necesita también construir un proceso educativo, de sensibilización, de entendimiento del lugar en donde vivimos, ¿no? Entonces, creo que el trabajo no tiene que ser exclusividad de la municipalidad, tiene que haber una sumatoria de esfuerzos aquí de todos los involucrados. No nos miremos de frente a frente de una vereda a otra, construyamos una agenda común, una agenda que impulse además la conservación de los valores culturales de Vilcashuamán, no solo de la mirada y del contexto urbano, sino de sus valores culturales. Creo que el camino que están siguiendo en pensar en la actualización del reglamento existente es un buen camino. El reglamento que se hizo el 2004, 2006, incluso llegó a plantear tipologías de arquitectura que se podrían aplicar, arquitectura moderna, contemporánea, pero que sea respetuosa con su contexto. Por su parte, la población tendrá que entender que vive en un contexto histórico heredero de ellos, no de los funcionarios públicos. Son los pobladores de Vilcashuamán que son herederos de ese espacio cultural. Son sus abuelos, sus tatarabuelos, sus antepasados finalmente que han ocupado ese espacio. Eso hay que entenderlo. O sea, no podemos impulsar la modernidad por modernidad, ni la transformación por la transformación. Impulsemos el crecimiento, el progreso desde la perspectiva cultural. Estamos en un contexto cultural.
Entonces, nosotros desde la sede nacional del Ministerio de Cultura y en particular desde la Dirección de Patrimonio Histórico respaldamos los esfuerzos realizados por la DBC y los invitamos a ustedes a conformar una agenda común de trabajo para poder encaminar o poder visualizar soluciones efectivas. Es correcto lo que dijo, que muchas veces se dan estas reuniones y se habla sobre el marco legal y finalmente no aterrizamos en cosas específicas. Bueno, un plan de desarrollo urbano, que es un poco más ambicioso, o un reglamento de un centro histórico en la zona monumental, es una oportunidad para alinear objetivos, consensuar criterios, encaminar visiones o alinear visiones que tengamos todos. Entonces, trabajemos en ello. Nosotros los invitamos para eso. Estamos en la total disposición, aunque ahora no podemos movilizar, pero podemos ir avanzando. Gracias, arquitecto Gary. Y creo que le tomamos la palabra. Ya el proyecto de Tramo Vilcajomán-Sangaya ha venido trabajando desde que estamos en las labores de campo con la municipalidad y con la ADC desde el año pasado más intensamente para sacar adelante este tema del reglamento. Entonces, existe una agenda en la que sí, la idea es que todos los actores que estamos comprometidos, y más ahora con la exposición que usted nos ha dado, podamos seguir trabajando y llegar pues a buen puerto, y no como mencionaba Yuri, ¿no? Porque siempre hay estas reuniones de profesionales y volvemos a lo mismo y no llegamos a nada, ¿no? Entonces la idea ahora es sí llegar a tener algo concreto y terminar por fin algo con el reglamento, ¿no? Apoyando a la Municipalidad de Vilcajomán. Si no hay más comentarios, creo que vamos ya cerrando. Todos deben estar cansados, ha sido una jornada larga. El tema de reglamentos, de temas legales siempre son densos y complicados de seguir, pero hay que animarnos. Una foto final, los que desean activar su cámara, aunque ya no tengan muchas ganas. A ver, no tengan miedo, activen su cámara. ¿Listos? A ver, todavía no se vayan porque no todos entran en la pantalla. Una más. Listo. Muchas gracias a todos por su participación. El próximo jueves tenemos una sesión más, salvo hay algún tipo de cambio. Agradecemos la presencia de la Municipalidad de Vilcajomán. Sabemos que están con labores complicadas por el tema de la pandemia, se están moviendo de un lado a otro. Y bueno, y a todos por seguirnos desde su casa y comprometerse a participar. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Buenas noches.